La capacidad de poner nombres es la capacidad de distinguir a unos seres de otros, pero la Mem, que representa el agua, representa también lo indiferenciado. En su posición inicial, uniendo en la viga inferior del árbol de las esferas de Netzach y Hod, formaba una barrera que impedía que los seres se diferenciasen y apareciesen en el mundo. Cuando cambió su posición y pasó al sendero que comunica Netzach y Tiferet, se llevó su capacidad de innominar, de quitar nombres, la cual, si antes pertenecía al reino de lo subconsciente, entonces pertenecería al olvido y al perdón. Lógicamente, en su nueva posición se asoció a la letra del arcano 13, el que, aunque no lleva nombre, muchos llaman la muerte, pero según muchas tradiciones, lo que no tiene nombre no existe. La letra hebrea que corresponde al sendero 13 es la letra Mem del alefato, cuyos significados simbólicos son agua, madre, nacimiento. El Sefer Yetzirah dice de ella: él hizo a la letra Mem reinar sobre el agua, y la ciñó una corona y combinó una con otra, y con ellas formó la tierra en el universo, lo frío en el año y el vientre en el alma masculina y femenina. Mem es una de las letras madres, junto con Aleph y Shin. Esta triada representa los tres elementos básicos: fuego Shin, agua Mem y aire Aleph. La tierra no se considera un elemento puro, sino una combinación de estos tres. La permutación de estos tres elementos nos da las 6 direcciones espaciales o ejes espaciales del universo. Tridimensional: arriba, abajo, este, oeste, sur y norte. El arcano 13, conocido vulgarmente como la muerte, no tiene nombre como los demás. Este detalle es de suma importancia porque todo aquello que no tiene nombre no existe, sobre todo en Cábala, donde el objeto y la palabra que lo nombra forman una unidad indisoluble. La carencia de nombre apunta a que el actor de este juego no muere. Lo que muere es el personaje que interpreta en función, que a su vez finaliza esta. Debe hacer mutis por el foro. ¿Y quién es realmente este actor? Veremos lo que nos dice la carta. Un esqueleto de color carne ciega un campo con una guadaña. Sobre la tierra negra se encuentran esparcidos miembros y cabezas, fruto al parecer de esa siega. Pero las cabezas están individualmente vivas y algunas manos parecen sobresalir del suelo, de modo voluntario, no como restos inertes, sino como nuevos miembros. El suelo negro recuerda el nigredo de la alquimia o el cielo del que emerge el loto en la tradición budista. En Cábala es sin duda el color de la sefirá de Binah, la matriz cósmica en la que se genera toda la manifestación. Esto nos sugiere que el sujeto termina con algunas cosas para dar lugar al nacimiento de otras nuevas. Y aquí se encuentra la clave principal del arcano y de lo que representa verdaderamente. Eso que llamamos muerte. La necesidad de renovación para la que es imprescindible terminar definitivamente con lo viejo, lo que ya no sirve. La naturaleza lo hace a la perfección, mientras que el deseo de la continuidad del hombre lo obstaculiza constantemente. En palabras de Krishnamurti, la muerte que destruye para la creación puede ser. La muerte era el medio para el nuevo estado, la nueva invención o un nuevo estilo de vida, un nuevo pensamiento. Era un cambio atemorizador, pero ese cambio traía una nueva esperanza. Es un enfoque psicológico lo que el sujeto debe cortar
son los lazos de dependencia que le atan. Las cabezas coronadas parecen simbolizar los propios padres, subrayando la necesidad de cortar el cordón umbilical, pero sobre todo en lo relativo a contenidos mentales, creencias, prejuicios, etc. De nuestros ancestros son las cadenas más sutiles y las que más nos encierran. En muchas ocasiones, este trabajo se vive con agresividad, con rabia incluso. La ira es una poderosa energía y puede surgir cuando lo que está en juego es nuestra libertad. Cuando hacemos cambios radicales, los enfrentamientos con nuestro entorno están asegurados. Por eso la Cábala afirma que tú no tienes padre ni madre, ni hijo ni hija, ni esposo ni esposa, ni hermano ni hermana, porque tú eres tu propio padre, tu propia madre, tu propio hijo, tu propia hermana, tu propio esposo, tu propia esposa, tu propio hermano y tu propia hermana. Esta afirmación está perfecta con las palabras de Jesús de Nazaret. Si alguno se viene conmigo y no pospone a sus padres y a su madre e hijos, incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. En un sentido espiritual, este arcano apunta sin duda a la muerte del ego. ¿Qué quiere decir? Que el sujeto debe desidentificarse de su personaje. Debe descubrir que no es ese yo mental definido totalmente, por lo que ya está muerto. Lo que ya no existe es su pasado, al que da continuidad y con ella la ilusión de una entidad real, independiente y separada de los demás. La siguiente etapa del viaje de El Loco, que un paralelismo no casual, es un naipe que no tiene número. Es hacer la gran transformación, encontrarse a sí mismo, encontrar al actor, el Atman. En el árbol de la vida, el sendero 13 va de Netzach, la sefira emocional a Tiferet, el yo superior. El viaje es duro, conocido como noche oscura del alma. Hay una muerte, la de nuestra vieja identidad, pero es como la destrucción de la oruga para que nazca la mariposa. En todo caso, ya no hay vuelta atrás. El sendero 13 representa sin duda al Cristo, es decir, a Jesucristo. El número 13 no solo le es atribuible, sino que además 13 es la mitad de 26, el número que corresponde al nombre divino, y apunta a la doble naturaleza de Jesucristo, la humana, Jesús de Nazaret, la sefira de Netzach, y la divina, Cristo Tiferet. La divinidad del arcano sin nombre se encuentra precisamente en esta ausencia de nombre, pues todo aquello que se nombra es un objeto, una cosa. Nuestro concepto de realidad deriva de esa etimología latina, res rei, que es cosa. Y el nombre divino es impronunciable porque Dios no es un objeto, sino un único sujeto. El mismo concepto existe en el taoísmo. El Tao que puede nombrarse no es el verdadero Tao. Recuerdo que en las clases de filosofía, cuando enseñaban las demostraciones lógicas de la existencia de Dios, se rebatía que lo único que demostraban era la existencia del concepto de Dios. Es decir, lo reducían a objeto, sin comprender que el conocedor no puede ser, en modo alguno, un objeto de conocimiento. El Vedanta Advaita utiliza el método contrario, neti neti, no es esto, no es aquello, para hablar de Brahman, y uno de sus más grandes representantes, Nisargadatta Maharaj, nos dice que nuestra verdadera naturaleza, quienes realmente somos, no tiene nada que ver con un objeto, material o mental. En consecuencia, no somos el cuerpo, la personalidad, el pensamiento, las emociones, ni nada de lo que podamos apercibirnos.